Buenos días y muchas gracias por su atención. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de un tema de gran importancia para la cultura nacional. Me refiero a las danzas folclóricas cubanas. Primeramente es necesario tener claro el concepto de folclore para poder apreciar estas manifestaciones. Hay dos visiones actualmente acerca de esta noción. Primero, el folclore como aquella ciencia cuyo objeto de estudio es la cultura popular tradicional, y también el folclore como todas aquellas manifestaciones pertenecientes a la cultura material y espiritual que han sido creadas, conservadas y transmitida de una generación a otra por el pueblo durante largos periodos de tiempo y a través de la oralidad y la imitación. Entre las manifestaciones folclóricas fundamentales podemos poner como ejemplo la música y la danza, que constituyen expresiones artísticas que se complementan y que forman parte de la memoria cultural, gestual y cinética de las comunidades cubanas en cualquiera de los contextos que se encuentran a nivel nacional. Por tanto, cuando estamos hablando de danzas folclóricas, estamos también hablando de danzas populares tradicionales cubanas. El universo danzario cubano es bien amplio y diverso, y su conformación está dada como consecuencia de un largo proceso de transculturación, mezcla, hibridación entre las diferentes componentes culturales que han llegado a nuestro país durante las tres, etapas históricas de Cuba. En este caso, la colonia, la república y la revolución. Pero podemos hablar también de tres raíces fundamentales de las danzas folclóricas cubanas. La raíz hispánica, que se hace presente en Cuba a partir de 1492, cuando se produce la conquista, colonización de España a Cuba, y van a llegar a nuestro país diferentes oleadas de españoles de diversos lugares de la península ibérica. Posteriormente está la entrada de la raíz africana a Cuba como consecuencia de la trata de esclavos producidas en la etapa de la colonia, y a partir fundamentalmente de 1513 o 1515, que es cuando entran de manera más amplia la entrada de esclavos africanos de diferentes grupos étnicos, como son los yorubas, los ehuefón, los bantú, los carabalí, entre otros grupos étnicos importantes. Por último, también podemos mencionar la raíz franco-haitiana, que va a hacerse presente en nuestro país a finales del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución de Haití, donde van a llegar diferentes oleadas migratorias desde Haití, o sea, haitianos y franceses, que llegan fundamentalmente por la parte oriental de Cuba. Pero también sería necesario, para poder apreciar más esa diversidad de las danzas folclóricas cubanas, las dos, vertientes fundamentales a partir del contexto donde se realizan, la motivación y el por qué se realizan las danzas folclóricas. En este caso tendríamos dos vertientes: las danzas folclóricas del contexto religioso, o sea, de carácter religioso, y aquellos bailes folclóricos o populares tradicionales que se producen en el contexto no ritual, o sea, laico. Somayo,
En el caso del contexto religioso, vamos a encontrar manifestaciones danzarias en cada una de las principales religiones cubanas presentes en la actualidad, con diferentes orígenes. Dentro de esas manifestaciones socio-religiosas y culturales nos encontramos con las fiestas o las celebraciones rituales festivas y mortuorias que se producen en cada una de estas religiones populares tradicionales. Entre las principales podemos mencionar la regla de Ocha o santería, proveniente de la zona occidental de Nigeria, específicamente del grupo étnico Yoruba. Están también las reglas Arará de Cuba, provenientes de el antiguo Dahomey, actualmente de la República Popular de Benín. Está también la regla de Palomonte, cuyo origen es fundamentalmente la zona del Congo, pero abarca realmente todos los países que están al sur del Ecuador. Y también el vodú como religión popular cubana, que fundamentalmente la podemos localizar en el oriente de Cuba por las consecuencias que acabo de explicar. También sería importante no olvidar aquellas manifestaciones danzarias que se producen en la religión del espiritismo en Cuba, específicamente la vertiente del espiritismo de cordón, donde existen también danzas corales que actualmente están vigentes. Como les decía, generalmente en este contexto religioso las danzas están dedicadas a las diferentes deidades que representan generalmente los elementos de la naturaleza. De aquí que las danzas tienen un amplio, digamos, nivel simbólico de expresiones y gestualidades danzarias que están relacionadas exactamente con los elementos de la naturaleza en cada una de estas manifestaciones. Estas danzas, cada gesto, cada movimiento tiene un simbolismo especial y son de gran complejidad en el caso de su ejecución. También podemos mencionar las danzas que están relacionadas con las ceremonias rituales mortuorias, o sea, aquellas que están dedicadas a los antepasados o muertos, como es el caso del Ireme Abacuá, dentro de los contextos de las asociaciones de carácter religioso mutualistas Abacuá, donde el Ireme es un personaje trascendente de la cultura cubana y que se expresa a través de las danzas. También tenemos danzas de los antepasados de los muertos, como es el caso de los cotutó en las danzas arará o de los egun en las danzas de la regla de Ocha. Podemos entonces referirnos también a todas aquellas manifestaciones danzarias de carácter no religioso o laico, que también podemos contar con una gran gama de esa tipología de danza. Entre ellas encontramos las pertenecientes a el complejo de la rumba, donde podemos encontrar el yambú, el guaguancó, la columbia como sus principales géneros, y también la jiribilla, las rumbas miméticas, que son de gran antigüedad. Otra vertiente de las danzas laicas la tenemos en los bailes carnavalescos, que tienen diferencias, por supuesto, estilísticas en toda la nación y que forman parte de las congas y comparsas, tanto de la zona occidental como de la oriental, así como las parrandas y las charangas,
que en cada uno de los territorios tiene sus propias características. Otras de esas manifestaciones danzarias laicas la tenemos en las danzas folclóricas campesinas, que igualmente, según el contexto a nivel nacional, pues encontramos una gran gama. Podemos mencionar entre las principales el son montuno, pero también los sones pantomímicos campesinos, como puede ser el gavilán, el papalote, también el tumbantonio, etc. Y también el changüí, el sucusucu, que son diversas, digamos, variantes del son de las zonas, digamos, rurales en todo el territorio nacional. Un último ejemplo, también quería mencionar las danzas o bailes pertenecientes a las danzas sociales o de salón, también como conocida como bailes populares, que existe una gama bien amplia de estos tipos de baile que pueden comenzarse desde el siglo XIX con la contradanza, la danza, el danzón, el danzonete, el cha-cha-cha, el mambo, el son urbano y el casino como una de las últimas ejemplos vigentes de este tipo de danza. Están también los bailes sociales o de salón de ascendencia franco-haitiana, como es la tumba francesa y la cajona, para solo poner algunos ejemplos. Es importante, como último, acotar que también podemos observar las danzas folclóricas cubanas, pero ya con una proyección escénica que ya no serían aquellas danzas folclóricas que de manera natural se producen en estos contextos que acabamos de hablar, sino que luego de un proceso de estilización se llevan a la escena para ser apreciada por un público espectador. En próximas ocasiones podremos hablar con mayor profundidad de cada una de las características de estas vertientes de las danzas que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, estamos en mi casa, vamos a explicar algo sobre el atrezo. El atrezo es una palabra que se usa mucho en el teatro, también en el cine, en la televisión, y atrezo viene del italiano y significa conjunto de útiles que se utilizan en la escena, en el teatro, en el cine, en el cabaret, y que son confeccionados artesanalmente. El engrudo no es más que el pegamento que se utiliza para pegar varias capas de papel una sobre la otra, pero ese engrudo tiene que tener una calidad específica, porque si no queda con esta buena calidad, el atrezo se parte o se pudre, o también pueden venir los bichitos y comerse este atrezo. Hoy yo les voy a enseñar cómo se hace un engrudo. 2 tazas de agua hirviendo, y aquí en este otro recipiente tengo 4 cucharadas de harina de trigo, de harina que también se le dice harina de pan, diluidas en otra taza de agua. El agua de la cazuela tiene que estar hirviendo como está aquí, y tiene que pasar esta masa, este líquido, por un colador para que no haga grumos. Y para que ese engrudo no se corte o no se pique con el calor y no se eche a perder,
se le echan aproximadamente 2 cucharadas de vinagre, un chorrito de vinagre, y debe quedar en esta consistencia así, suave. Ya ese engrudo está. Hay varias bases o varios moldes que se pueden utilizar a la hora de hacer el papel maché. Puede ser barro, puede ser simplemente una botella, un vidrio, y sobre eso se atreza. Yo voy a explicar que lo que vamos a hacer, que más usamos nosotros en el grupo, por ejemplo, es los moldes de poliespuma. Con algunos elementos rudimentarios nosotros damos cortes hasta que tengamos ya la figura que deseamos. Viene otro paso que es con la escorfina, entonces tallamos ya con la escorfina, tallamos hasta que tengamos ya la figura que deseamos. Una vez que esté tallada la figura, no queda así como está, queda un poco más áspero, y usamos la lija, que ya sería lo último, un trozo de lija. La primera capa que le vamos a dar de papel, esa primera capa siempre se la damos sin pegamento, o sea, es una capa de papel, casi siempre de papel periódico, que damos con agua. Metemos en agua las tiritas de papel y con agua solo vamos pegando y vamos a hacer una primera capa de eso. Seguido, antes que se seque, damos una capa de engrudo y otro tipo de papel, otro color de papel. A este volumen se le dan 6 capas como mínimo, después se corta, y lo que permite la primera capa que dimos con agua es que ese papel no se pegue a la poliespuma. Entonces eso permite que se destape, se le da un corte, se destapan, y entonces ya puedes sacar esas 2 mitades que se vuelven a unir. Ya aquí se abrió y se volvió a cerrar, se le puso el mando y está aquí la pieza. Ahora bien, esa poliespuma hay personas que la dejan dentro del títere, dentro del muñeco, pero cuando esa poliespuma pasa el tiempo, la poliespuma o se desintegra, o cuando se hace sin la capa de agua, que se le da la primera capa de engrudo justo pegado a la poliespuma, esa capa de engrudo que queda entre la poliespuma y el papel se pudre, crea bichitos, y entonces el atrezo, los bichos se comen el atrezo, se comen los títeres. Otro truco es que cuando se queda la poliespuma adentro, porque sean por ejemplo unas manos que se construyan es muy difícil para sacar esa poliespuma, se le echa gasolina, esa poliespuma se consume adentro y se convierte en un plástico que queda por dentro, y es un truco muy bueno para dejarlo dentro del atrezo. Cuando necesitamos hacer un volumen muy grande, que es más grande que la poliespuma, hay que buscar otras opciones. Por ejemplo, el cartón. Con cartón normal, cartón de caja, se cogen las piezas de cartón y se cosen. Siempre el cartón que se va a usar para darle el volumen de los laterales, ya sea en un ángulo como este, que es un ángulo recto por aquí, o cuando es más circular, hay que usar el cartón de esta manera, atravesado así, por la parte que él enrolla bien, porque así acepta todo tipo de figura. Y viajarás en la proa, que hay mucha tierra por ver, sobre la espuma y las olas. Una vez que tengamos este volumen, aquí sí ya se puede, como no hay poliespuma, ya se puede atrezar directamente sobre el volumen. Los 3 tipos de papel que se utilizan más comúnmente son el periódico, el papel blanco y el papel amarillo o papel craft, que da más resistencia. Todos los papeles que vienen de fábrica, ya sea periódico, sea papel blanco normal, siempre tienen un corte hecho con máquina o con tijera. Si uno atreza con ese corte, el pegamento por ahí no entra bien y el atrezo se levanta. Entonces lo primero que hay que hacer es eliminar todos los bordes que están hechos a máquina para que quede el rasgado. Para eso podemos usar lo mismo, una regla
y quitar todos los bordes para que queden con el borde. O se puede hacer simplemente a mano, pero el borde siempre, todos los bordes tienen que quedar rajados. Las hojas de papel que se corten con el hilo, atravesado, ese papel se arruga a la hora de hacer el atrezo. Por tanto, todos los papeles, después que le cortemos todos los filos, esta sería la parte atravesada, y entonces cuando está al hilo, el corte sale casi todo del mismo tamaño. Esto se hace sin miedo y se hace con embarradera, disfrutando lo que se está haciendo. En la punta de este barco hay un vigía con el catalejo del saber, vigilando el horizonte noche y día. Una vez que tengamos toda la caja, todo el volumen ya cubierto con la primera capa, empezamos a dar la capa del otro color. Después, ya por último, entonces damos a todo el muñeco, a todo el volumen en general, la última capa de tela, que puede ser tela, puede ser gasa, puede ser tela de mosquitero, talco industrial y pegamento, que puede ser el mismo engrudo o puede ser 850 o cola blanca. Se le da, se lija varias veces, se le vuelve a dar el mismo procedimiento y queda con una consistencia como si fuera plástico. Una manera de mantenerse en forma, de mantenerse entrenado, es siempre entrenar las 3 reglas básicas fundamentales del teatro de títere: nivel, verticalidad y control de la mirada. En este caso lo voy a hacer aquí en la casa hoy con 3 técnicas diferentes. Más sabido es un títere parlante y de varilla. Parlante porque tiene una boca que parla, y varilla. Casi siempre entreno todo lo que es la técnica de la varilla con un muñeco de varilla, o sea, mantener las manos aquí en la mesita. Hay ejercicios básicos de bajar y subir las manos. Hay ejercicios básicos para aplaudir. El retablo estaría más o menos por este nivel y el nivel de mi muñeco tendría que ser aquí. La mirada, el muñeco tiene que estar atento mirando la acción que está sucediendo en la escena, y la verticalidad que el muñeco tiene no puede estar sencillamente fuera de su eje central, o sea, para acá o para delante o detrás. Tiene que estar en un eje central, ahí, que sea el eje de la caracterización del personaje. La verticalidad siempre en dependencia de la acción que el personaje esté ejecutando en ese momento. Entonces aquí tenemos una marionetica que es un souvenir mexicano. Nivel en la marioneta es que la marioneta tiene que estar erecta. Verticalidad lo mismo, que no puede estar ni echada para adelante, ni echada para atrás, ni echada para atrás. Y en la verticalidad también es muy importante que la marioneta no puede estar sentada todo el tiempo, a no ser que sea por un baile específico que vaya a hacer o por un tipo de caminado específico, pero a la hora de caminar la marioneta tiene que tener la verticalidad, o sea, ella tiene que caminar erecta. Y como pueden ver, el mando es muy sencillo, es un mando en cruz, que tiene 2 hilos. Un hilo va directamente a la mano, a la rodilla, y el otro hilo del otro lado a la mano, a la rodilla, y el tercer hilo que sostiene la cabeza de la marioneta. Bueno,
Este tercer muñeco es un muñeco que no está terminado porque es un personaje de la obra nueva que se llama Amelia Sueña Mariposa, en la nueva producción de Teatro La Prueba que estamos haciendo, aprovechando estos días aquí en casa. Es un muñeco que tiene un muelle por dentro, tiene un solo pie, tiene sus dos manos y la cabeza, o sea, la dirección de la mirada aquí sería digamos que un poco más fácil, pero la verticalidad está en dependencia de todo lo que uno pueda lograr e investigar con el muñeco como actor. La verticalidad en este caso se puede romper todo e investigar todo lo que el actor sea capaz de hacer con el muñeco, igual que la manera de caminar. Por eso quería traer este muñeco también a la clase.